Ahí está. Entonces, como les decía, la semana pasada habíamos hablado acerca de unas técnicas de canciones, de buscar alguna canción que ustedes puedan escuchar, del tipo de música que a ustedes les guste, y ustedes tenían que escuchar una canción, ¿verdad? Y así después en esta clase ustedes nos podían compartir un poco de cómo, cuál fue la canción que escucharon. Y aparte de eso también les habíamos, cuando vimos el vocabulario de Navidad, les habíamos dejado también que ustedes podían responder 3 preguntas relacionadas con Navidad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a practicarlas. Vamos a hacer unas salas de Zoom y ustedes van a tener ahí unos minutitos para compartir las respuestas a las preguntas. Solo permítanme, voy a revisar por acá. Alguien tenía levantada la mano, no sé si tenía una duda. Daniel. Hello, Dice, Daniel. con respecto de esa tarea, a mí se me olvidó hacerla ya que digamos de que el domingo yo me vine de viaje Ujú. y el resto y el otro tiempo me pasé ayudando a mi hermanito con unas sus tareas. Entonces, a mí se me pasó. Ok. Bueno, si alguien no la pudo hacer, ahorita cuando hagamos las salas, ustedes pueden ir preparando las respuestas. Todavía pueden tener ahí un chance para volver a escribir las preguntas. Solo las preguntas eran, ¿cómo pasas tú la Navidad? ¿O qué es lo que realizas en Navidad? También la otra era, ¿cuál es el regalo eh, más importante que has recibido o más especial, verdad? Entonces, y había otra pregunta, por si alguien no celebraba Navidad, era que si no celebras Navidad, ¿qué otra actividad realizas? ¿Qué otra celebración haces? Entonces, ustedes tenían que ir respondiendo ahí en inglés. Y, y siempre tienen que estar muy pendientes de las clases, tanto de las actividades que se dejan, de las tareas. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, que todos estamos muy ocupados, pero recordemos que es requisito en este curso que ustedes cumplan con lo que se pide aquí, con las tareas, con pasar aquí la clase, las 2 horas a la semana. Entonces, sí es necesario que ustedes traten de estar aquí. Tal vez algunos tienen otras actividades, algunos no pudieron estar en clase, pero siempre ustedes tienen que estar tratando de estar al día, ¿verdad? Porque eso es un requisito para pasar el curso de inglés. Entonces sí es muy importante tanto que estén aquí en la clase durante las 2 horas del inicio al final, que estén participando, que realicen las actividades que estamos realizando aquí. Y si dejamos alguna tarea, también que la tengan lista, porque recordemos que también esta actividad es grupal. Entonces vamos a convivir con los compañeros y tenemos que estar pendientes también de tratar de practicar con los demás para aprovechar este espacio, para que ustedes se animen a hablar inglés, para que perdamos el tiempo. Para eso está este curso. Y y también pues hay que tratar de hablar con los compañeros cuando hagamos estas salas, porque hay algunos que sí quieren hablar, pero si no les respondemos, si no salimos, eso pues afecta, ¿verdad? Afecta a otras personas, no solo que uno no quiera compartir, sino a los demás también les está afectando. Entonces ustedes también tienen que estar ahí tratando de estar en la clase y de participar en las salas de Zoom. Yo voy a estar aquí pasando en algunas salas y voy a estar ahí tratando de ver que están participando, que están compartiendo, respondiendo las preguntas. Y aquí también mi compañero va a estar ahí revisando. Entonces, vamos a dar ahí unos 10, 15 minutos para que podamos compartir entre varios compañeros y conocer un poquito acerca de las actividades que cada uno realiza. Entonces, veamos, somos 43. Vamos a hacer grupos de más o menos de 4 personas.
Entonces van a ser unas 10 salas. Y ahí traten de animar. Voy a encender aquí. Ok, voy a crear ahorita. Y ustedes pueden aprovechar ahí a hablar todo lo que quieran, tanto las preguntas de Navidad, las canciones que practicaron en inglés, si practicaron alguna canción, qué les pareció, pueden hablar de la técnica, pueden recomendar algún tip que les ayudó con esta actividad. Y también pueden, y pueden también ahí practicar lo que si les da tiempo, si ya terminaron, ahí sigan practicando, preséntense, compartan un poquito más de ustedes. Entonces ahí pueden ir a aprovechar bastante. Ok, entonces aquí están los grupos, les va a aparecer ahí una pestañita para que se empiecen a unir a los grupos y nos vemos en unos minutos. Ya pueden, creo que ya pueden empezar a unirse. Hello. Hi, Irma. Hi, Majo, Alejandra. Kaylin, how are you? How are you, Miss? Ok, vamos a ver. ¿Tú te recuerdas de las preguntas que realizamos? No, Miss, yo no pude estar en la clase pasada, pero por lo que usted comentó, pues puedo decir que I share Christmas with my family. Ajá. We eat tamales and drink ponche. Then we dance and wait for 12 at night. The best gift of my Christmas is my unit family. Miss tiene apagado el micrófono, creo. Ay, perdón. Sorry. Thank you, Alejandra. Gracias ahí por compartirnos un poco acerca de cómo celebras Navidad, que la pasas Uy, ahí hay un problema con el micrófono. Con tu familia, que comes y bueno, que bebes ponche. Vamos a ver, Irma. How do you celebrate Christmas? ¿Cómo celebras la Navidad? With my family. Ok, excelente. Y también había otra pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Mm, my daughters. Ok, excelente. Thank you. Vamos a ver, Majo. Hello, Majo. How are you? Hello, teacher. Okay, how do you celebrate Christmas? We meet family With your family. and a special dinner. Okay, excellent. Okay. Meet con friends. With your friends. Excellent. Okay, y nos puedes decir, what is the best gift you have received? ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? My best gift was my first cell phone.
Oh, perfect. Thank you. Interesting. Muy bien, ahí vamos. Ustedes pueden seguir practicando. Ahorita yo voy a pasar a otra sala, pero ahora tratemos de extender la respuesta, de hablar un poquito más. ¿Qué más podemos decir de cómo paso la Navidad? ¿Qué es lo que realizo? Pensemos en lo que hacemos en Navidad y tratemos de expresarla en inglés. Entonces, estos minutitos es para que ustedes puedan ahí practicar, pensar cómo ustedes dirían a una respuesta más larga, o también ahí si ustedes quieren compartir entre ustedes otras respuestas sobre la técnica. Voy a pasar aquí a otra sala y nos vemos en un ratito. Veamos. My family, I decorated the house. We put the Christmas and the Christmas tree and the same times we put the nativity cense and tree and we and a good time a family. Y esta es la segunda respuesta. I remember a Christmas arrived at 2. Hay que usar, ¿cómo diría 12 en inglés? Pero bueno. A young they had a gift that was a video game console called Nintendo Wii, and the third night I took my parents and my brother for that gift. Thank you. Excelente. Ahí estamos re bien. Qué alegre que ahí están compartiendo bastante la respuesta. No sé si ya todos hablaron o falta alguien aquí del grupo. Falta uno, uno que El de los bueno, tres ¿cómo se llama? puntitos. Dice que no vino en la clase anterior, entonces no sabe qué decir. Ok, excelente. Don't worry, no te preocupes. Entonces, ahí te puse en el chat las preguntas. Que es, how do you celebrate Christmas? And what is the best gift you have received? ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Entonces, ahí te vamos a dar un tiempo para que tú puedas armar tus respuestas en inglés. Y como ahí veo que pues ahí estaban hablando bastante bien, ahí no hay problema. Voy a ir a revisar ahí a algún otro grupo que tal vez no hayan... todavía no hayan hablado. Y o si ustedes aquí en lo que quieren aprovechar, pueden seguir compartiendo, por ejemplo, de la técnica, de los tips que han realizado, o de presentarse o simplemente hablar en inglés. Ahorita pueden aprovechar. Yo voy a pasar a otra sala. Entonces nos vemos en un ratito. I'm gonna press 14. 14. Ah, you are very young. Congratulations. Thank you. And where did you learn English? In my school, all the elementary school. And what's the name of your school? My school is named El Faro, and now in my secondary school is El Pemen. And where is located this school? Is near your home? My elementary school was in El Gran Cañón. El Gran Cañón. Yes. And the secondary school? In where is it? Secondary is San Pemen. In kilometer 9. Excuse me, could you repeat? Kilometer 9. Oh, how nice. Fatima, and your name is very nice. It's a very nice name, Fatima. Thank you. And that is very good that you are singing Christmas song. I like them very much. But we have to learn some
Yeah, it's too important. Hello. Hello, Miss Esther Figueroa. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Excellent. No sé All si aquí right, ya that's todos okay. ya pasaron o todavía no han hablado. Estamos hablando Pues, de canciones. sí, estamos hablando de las canciones que vimos y que medio escuchamos, que más que todo fue la de We Wish You a Merry Christmas y la de Jingle Bell Rock. Sí, esas son muy populares, ¿verdad? Esas canciones cabal. Así es, Miss. Entonces ya como le digo, ahorita cabal, creo que Jefferson iba a cantar parte de la canción de Jingle Bell Rock, entonces ahí lo íbamos a escuchar y pues así vamos a hacerlo todos. Oh, perdón, Jefferson, ahí te interrumpí. Puedes continuar. Ok. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell rock. Me temo que solo eso me sé. Wow, very impressive, Jefferson. Muy bien, ahí te están All right. felicitando. Ok, ¿y ahora a quién le toca pasar? Le tocaría a Hugo o a Samir. Ok, veamos, Hugo. Hello, Hugo. You're next. Hello. Hello. Ok, ¿qué canción te toca a ti? A Head Week World. Ok. Solo puede anotar una parte, pero voy a intentar cantarla, a ver si me sale. I miss the words the way you said to say. I miss the sounds of the yesterday. I miss the games we used to play like I was typed inside a dream. I come sweet her next to me. I didn't know she me free. Like Ok, thank you, Hugo. Perfect. Ahora vamos con Samir. Sí, yo les puedo cantar un pedacito de la de Jingle Bell Rock. Ok, también vamos con esa. ¿Me escuchan, verdad? Yes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells green and jingle bell ring. Solo esa cosita me hace. Ok, don't worry. Muy bien. ¿Y Eliezer, tú ya pasaste? No he pasado. Ah, ok, it's your turn now. Ok. Okay, that's okay, thank you. Igual yo más o menos estaba cantando la de Jingle Bell Rock. Ujú. Y pues igual la otra medio también la estuve medio ensayando, entonces pues ahí como que las dos también tal vez solo el primer párrafo de las cancioncitas, ¿verdad? Entonces ahí más que todo sería de cantar las que es We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, perdón. Más o menos ahí, porque ya las otras partes así como que en la canción dice uno cómo va esa, entonces ahí, pero como le digo, ya pues ya pasamos los que estamos acá en el grupo y pues ya. Ah, ok. ¿Y ya respondieron las preguntas de Navidad también? No, eso sí no. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí pueden practicar, por ejemplo, what is the best gift you have received, el mejor regalo, o what do you do to celebrate Christmas, y con eso terminamos. Entonces ahí pueden hablar, por ejemplo, si se pasan la Navidad with your whole family, si ustedes prepare delicious food, exchange gifts, ahí lo que ustedes quieran realizar. Entonces yo voy a ir a revisar un grupo más y ya en un ratito volvemos a la sala principal. Pero ahí van re bien, hay que alegre que estaban bastante ocupados ahí. Entonces nos vemos en un ratito. See you. Okay, thank you, Miss. Thank you so much. Okay.
Hello, class. How are you? Hello, teacher. ¿Cómo les fue? We have finished, teacher. ¿Ya terminaron? Yes. Ah, ok. Ya respondieron ahí todas las preguntas. ¿Qué es lo que hacen en Navidad? Sus regalos. Va. Sí, yo creo que hay... ¿Perdón? Yes. Only 2 persons. Oh, ¿quiénes faltaron por aquí? Bueno, Daniel nos había contado que no había hecho la tarea. Y Axel, no sé si tú también participaste. No. Ahí faltó Axel. Ok, entonces, bueno, los que no participaron, bueno, ahí pueden ir en la tarde o el resto del día preparando ahí las respuestas de las preguntas, aunque ya no las compartamos aquí en clase, pero ahí la tarea puede seguir pendiente para que ustedes la realicen. Entonces yo creo que ahí ya los grupos ya van terminando, entonces ya nos vamos a unir a las salas y ahí vamos a continuar con la clase. Okay, thank Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ahí estamos. Y ya estamos regresando ahí de los grupos. Hello, Miss. Ok, ahí estuve escuchando algunos grupos, ahí me estuve integrando a algunos y qué alegre la verdad que ahí estuvieron practicando bastante. Algunos ni los interrumpí, entré en la sala, iba a platicar ahí en inglés conociéndose un montón, ahí estaba Hilda, Fátima, entonces ahí estamos re bien. Algunos ya hasta se pusieron a cantar, qué alegre ahí se pusieron a cantar en inglés y qué bonito ahí que estuvieron practicando, conocer también un poquito acerca de lo que realiza cada uno en Navidad, acerca de las canciones. No sé, ¿qué nos puedes decir tú, Marcos, de tus grupos que estuviste revisando? Ahí estuvo bastante interactivo. Algunos mencionaron de que no celebraran la Navidad, entonces estábamos como debatiendo el por qué, ¿verdad? Estuvo Ok, interesante. sí, exacto. Es bastante interesante también conocer ahí los puntos de vista de cada uno, lo que realizan en vez de Navidad. Entonces, ahí es bastante interesante. Y ahí ustedes pueden seguir practicando bastante, pueden extender sus respuestas de lo que se habló hoy. Entonces, bueno, ya practicamos ahí unos minutitos hablando inglés. Y ahora vamos a continuar entonces con el tema de gramática. Bueno, no, del vocabulario sería. Vamos a continuar con la lista de los verbos, los irregular verbs. Nos quedamos ahí con con los irregulares, ¿verdad? Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Permítanme. ¿Me indicas, Marcos, cuando ya se logre ver? Sí, ya se logra ver la pantalla completa. Ok, nos habíamos quedado con arrojar, fling. Entonces vamos a continuar con otra lista de verbos. Aquí está. Vamos a continuar entonces. Y ustedes ya saben que van a ir repitiendo ahí con el profe. Ustedes van a repetir. Vamos a practicar la forma en infinitivo, el pasado, el past, y el past participle, el pasado participio, ¿verdad? Se recuerdan que la primera columna es infinitivo, la segunda es pasado, la otra es el participio y la cuarta pues obviamente es la traducción. Entonces vamos a continuar. Volar, diríamos fly, fly. Fly. Past, flew, flew. Flew. Past participle, flown, flown. Flown. Prohibir, forbid, forbid. Forbid. Forbade, forbade. Forbade. Forbidden, forbidden. Forbidden. Pronosticar. Esta para las tres es forecast, forecast. Forecast. Tenemos prever, foresee, foresee.
Foresee. Past foresaw. 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 Y participio foreseen. 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 Predecir, foretell. 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 Ujú, pasado simple past y past participle foretold. 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 Olvidar, forget. 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 Pasado, forgot. 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 Participio, forgotten. 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 Perdonar, forgive. 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 Past, forgave. 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 Participle, forgiven. 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 Abandonar, forsake. 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 Past, forsook. 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 Participle, forsaken. Forsaken. Forsaking. Congelar, freeze. 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 Past, froze. 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 Participle, frozen. 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 Ujú. Conseguir, get. 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 Past, got. 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 Participle, gotten. 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 Dar, give. 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 Past, gave. 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 Participle, given. 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 Ir, go. 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 Past, went. Went. When. Participle, gone. 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 Moler, grinned. Grinned. Green. Past and participle, ground. 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 Cultivar, grow. 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 Past, grew. 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 Participle, grown. Grown. Ground. Escribir a mano, handwrite. 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 Past, hand wrote. Hand wrote. Hand wrote. Participle, handwriting. 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 Colgar, hang. 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 Past, hung. 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 Participle también es hung. 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 Tener, have. 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 Past simple and past participle, had. 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 Oír, hear. 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 Past and participle, heard. Heard. Hear. Esconder, hide. 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 Past, hid. 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 Participle, hidden. Hidden. Hiding. Golpear, para los tres, hit. 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 Sostener, hold. 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 Past and participle, held. 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 Herir, para los tres, heart. 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 Incrustar, inlay. 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 Past and participle, inlaid. 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 Introducir,
infinitivo, pasado y participio. Input. 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 Mantener, keep. 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 Past and participle, kept. 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 Arrodillarse, kneel. 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 Past and participle, knelt. 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 Tejer, en los tres, knit. 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 Vamos a continuar con estos. Saber, know. 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 Past, knew. Knew. New. Participle, known. 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 Poner, lay. 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 Past and participle, laid. 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 Guiar, lead. 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 Past and participle, led. 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 Inclinarse, lean. Lean. Learn. Past and participle, lent. 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 Saltar, leap. 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 Past and participle, leapt. 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 Aprender, learn. 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 Past and participle, learned. Learned. Learn. Irse, leave. 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 Leave, past and participle, left. 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 Tenemos left. Prestar, lend. 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 Past and participle, lent. 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 Permitir, en los tres, let. 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 Echarse, lie. 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 Pass, lay. 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 Participle, lane. 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 Encender, light. 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 Past and participle, lit. 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 Perder, lose. 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 Past and participle, lost. 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 Hacer, make. 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 Past and participle, made. 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 Y el último que vamos a ver el día de hoy, conocer. Meet. 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 Past and participle, met. Met. Ok, entonces Met. tenemos aquí otro listado de algunos verbos. Dicen lost es también perdido. Ajá, sí, lost es perdido en pasado. Digamos que alguien se perdió. Pasado, lost. Entonces, ahí permítanme. Va. Entonces, estos son otro listado de verbos irregulares. Ya llevamos otros 50 verbos. Y ustedes tienen que seguirlo practicando. Entonces, tenemos ahí para repasar bastante, para que no se nos olvide la traducción, la pronunciación, oraciones con estos verbos. Entonces ahí vamos aprendiendo, reconociéndolos. Y entonces ahora vamos a empezar con un poco sobre la gramática del día de hoy. Y vamos a ver un tiempo verbal. Entonces vamos a empezar con el presente.
Entonces voy a compartir aquí mi pantalla, permítanme. Mm, mm, mm. Ahí está. ¿Ya se ven grande? Todavía no se logra ver la pantalla. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a empezar con el tiempo verbal de present, el presente. Y bueno, pues ya sabemos que existe el tiempo en pasado, presente, futuro. Y de cada uno de estos tiempos se van a ir dividiendo diferentes conjugaciones. Está el presente simple, el presente continuo. Existen otros tiempos, el presente perfecto. Igual va a pasar con el pasado. Existe el pasado simple, el pasado continuo y con el futuro también, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahí conociendo algunos tiempos verbales en inglés y vamos a empezar con el present simple, el presente simple. Tenemos aquí, vamos a empezar con la form, que dice aquí. To conjugate the present simple, we use the infinitive for the subjects. I, you, we, and they. Entonces eso también lo vamos a practicar. Ahí con el profe Marcos vamos a leer esto una vez más. Y ustedes también ahí traten de leer todo lo que está en inglés. ¿Qué hizo aquí el profe Marcos? Voy a repetir ya que otra vez. Y ustedes también repiten. To conjugate the present simple, we use the infinitive for the subjects I, you, we, and they. Para conjugar el presente simple vamos a utilizar el infinitivo para los sujetos I, you, we, they. Cuando hablemos de, cuando en la oración estemos utilizando I, you, we, they, tenemos que utilizar el verbo en infinitivo. Vamos a utilizar el infinitivo. Ahora, for the third persons, he, she, and it, we add an S at the end of the verb. Vamos a leerlo otra vez. For the third persons, he, she, and it, we add an S at the end of the verb. Para las terceras personas, he, she, it, añadimos una S al final del verbo. Entonces aquí va a haber una diferencia. No vamos a colocar solo el verbo en infinitivo para he, she, it. Para las personas en singular, tercera persona en singular, a los verbos le vamos a agregar una S al final. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el subject, I, you, we, they. Y del otro lado están los verbos. Entonces, el presente simple sería, por ejemplo, I talk, I eat, I learn, I do, I go. Yo hablo, yo como, yo aprendo, yo hago, yo voy. Para you también, you talk, you eat, you learn, you do, you go. We talk, we eat, we learn, we do, we go. They talk, they eat, they learn, they do, they go. Ellos hablan, ellos comen, ellos aprenden, ellos hacen, ellos van. Ese es el presente simple. Tenemos ahí el verbo en infinitivo, pero en cambio con las terceras personas en singular, es decir, he, she, it, vamos a agregar una S al final de los verbos. Por ejemplo, he talks, he eats, he learns, he does, he goes. Ese es el presente simple. Él habla, él come, él aprende, él hace, él va. She talks, she eats, she learns, she does, she goes. Ahora con ella, ¿verdad? Ella habla, ella come, ella aprende, ella hace, ella va. Y con it. It talks, it eats, it learns, it does, it goes. Eso o ello habla, eso come, eso aprende. Entonces ahí le estamos agregando S al final.
Va. Y vamos a empezar ahora con la estructura. Tenemos aquí que nos dice que para hacer el presente simple, la estructura en afirmativo, vamos a empezar con un subject, que pues ya lo sabemos, ¿verdad? Eso sí, puede ser un pronombre, I, you, he, she, it, we, they, o puede ser también un nombre propio, ¿verdad? Podemos decir Ana, Carlos, los diferentes nombres propios, ¿verdad? Y luego va a ir el verbo en infinitivo. Y veamos aquí. Let's see an example with conjugation of the verb to live in present simple. Vamos a leer esto otra vez más. Let's see an example with conjugation of the verb to live in present simple. Ujú. Vamos a ver aquí un ejemplo de el verbo to live, vivir, conjugado en el presente simple. Por ejemplo, yo quiero decir yo vivo, sería I live. Y vamos a repetir esto también. I live. I live. Tú vives. You live. You live. You live. Él, ella o ellos viven. He lives. She lives. It lives. He lives. She lives. It lives. He lives. She lives. It lives. Ajá. Aquí pues se le agregó una S, ¿verdad? Luego nosotros vivimos. We live. We live. We live. Ustedes viven. You live. You live. You live. Ellos o ellas viven. They live. They live. They live. Muy bien. Tenemos entonces esta es la estructura en oraciones en afirmativo del presente simple. Entonces ahora tenemos que conocer las reglas cuando se le agrega una S o una ES al final del verbo cuando hablamos de tercera persona en singular. He, she, it. Si se dieron cuenta en los ejemplos anteriores, los primeros aquí, habían unos verbos a los que se le agregaba solo una S. Habían otros a los que se le agregaba ES, como does o goes, ES. Entonces hay unas reglas que tenemos que seguir a la hora de utilizar los verbos en tercera persona en singular. Entonces vamos a empezar con las reglas. Dice aquí, si el verbo utilizado acaba en S, SH, CH, o X, la terminación de la tercera persona es ES. ¿Sí? Cuando veamos algunos verbos que terminen en S, SH, X o CH, tenemos que agregar ES. ¿Sí? No solo es agregar una S, es agregar ES. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, besar. To kiss. Y cuando queremos decir él besa, he kisses. He kisses. Pescar. Ajá. Ok. Pescar, tenemos el infinitivo to fish, pero para utilizarlo en tercera persona en singular, él pesca, he fishes. He fishes. He fishes. Observar, el infinitivo sería to watch. Para ella observa, diríamos she watches. She watches. She watches. Ir. To go sería el infinitivo. Para decir ella va, she goes. She goes. She goes. Reparar. To fix. Y para decir él repara, he fixes. He fixes.
He fixes. Entonces, en todas estas se le agrega ES para el presente simple. Y aquí tenemos otras reglas. Veamos, si el verbo utilizado acaba en una consonante y una Y, la terminación de la tercera persona se forma sustituyendo la Y por IES. Entonces, cuando tenemos verbos que tienen consonante Y, vamos a quitar la Y y vamos a poner IES. Por ejemplo, estudiar, el verbo en infinitivo es to study. Y para decir él estudia, he studies. He studies. He studies. O volar, to fly. Ese es el infinitivo. Termina en una consonante y una Y. Entonces la vamos a cambiar. Para decir ella vuela, she flies. She flies. She flies. Y tenemos esta regla. Si el verbo utilizado termina en vocal más Y, pues simplemente vamos a añadir una S al final. Entonces, aquí está esta diferencia cuando agregamos, cuando tenemos un verbo que tiene vocal e Y, vamos a hacer la regla básica de agregar simplemente una S. Por ejemplo, jugar, to play. Y para decir él juega, he plays. He plays. He plays. Quedarse, to stay. Y para decir él se queda, he stays. He stays. He stays. Muy bien. Entonces, tenemos esas reglas, que no se nos olvide que hay que agregar una S o ES o también puede ser IES en los verbos cuando hablamos de he, she, it, porque a veces eso puede llegar a como que se nos olvida, se nos pasa cuando estamos haciendo oraciones en presente simple, que estos pronombres tienen que cambiarse. Si el verbo cambia, se le agrega una S para el presente simple. Va. Antes de continuar con este tema, todavía vamos a ver las estructuras en negativo, interrogativo, vamos a hacer unos ejercicios, pero vamos a tener nuestro break ahorita de 10 minutos. Entonces van a llenar aquí su asistencia, ya pueden responder la pregunta. Son las 2:54. Vamos a regresar a las 3:05 minutos, ¿ok? Entonces nos vemos en un ratito. Es momento de seguir cuidándonos. Nuestro orgullo sigue latiendo. Ok, class, we're back. Vamos a continuar entonces con el tema del presente simple. Voy a volver a compartir. Entonces, estábamos viendo la estructura de este tiempo verbal. Ya vimos cómo armar oraciones en afirmativo. Entonces, ahora vamos a ver estructuras en negativo. ¿Me indicas cuando ya se logre ver? ¿Está bien? Okay. Ahora ya se logra ver la pantalla. Thank you. Va, entonces ahora vamos con la estructura de las negativas, oraciones negativas. Y primero vamos a empezar con el subject, que puede ser un pronombre, a pronoun, o puede ser un noun, un proper noun, un nombre propio. Luego vamos a utilizar el verbo auxiliar to do. Este es un verbo auxiliar que nos va a ayudar a formar oraciones en negativa. Que la
una traducción de este verbo auxiliar para estas oraciones no tiene tanta traducción al español, no se traduce. Simplemente hace que la oración sea en negativo, que el verbo que estamos utilizando, el verbo principal, pase a negativo. Para eso sirve este verbo auxiliar to do, más esta otra parte auxiliar también, el not. Do not, ¿sí? O como ya conocemos, ¿verdad? La short form, don't, puede ser do not o puede ser don't. Luego vamos a ir con el verbo en infinitivo. Y con eso ya armamos oraciones negativas, ¿sí? En presente simple. Entonces vamos a ver aquí. Dice. Let's see an example with conjugation of the verb to live in negative present simple. Vamos a volver a repetir esto. Let's see an example with conjugation of the verb to live in negative present simple. Ahora ustedes. Let's see an example with conjugation of the verb to live in negative present simple. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de el verbo to live en oraciones negativas. Entonces si yo quiero decir yo no vivo, voy a empezar con el subject, I, do not o don't, y luego el verbo en infinitivo. I don't live. I don't live. I don't live. Para decir tú no vives, you don't live. You don't live. You don't live. O podríamos decir you do not live, ¿verdad? La forma larga. Para él, ella o eso, el verbo auxiliar pasa a ser does, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que ya habíamos visto sobre los verbos auxiliares, vimos el verbo auxiliar do o does. Puede ser does, ¿verdad? Does not. Entonces, para decir él no vive, ella no vive, o eso o ello no vive, sería he does not live, she does not live, it does not live. Entonces vamos a repetir, he does not live, she does not live, it does not live. He does not live, she does not live, it does not live. Ajá, o podríamos también utilizar la short form. He doesn't live, she doesn't live, o it doesn't live, ¿verdad? También podemos hacer una forma corta, short form, doesn't. Luego vamos con nosotros no vivimos. We don't live. We don't live. We don't live. Ustedes no viven. You don't live. You don't live. You don't live. Ellos o ellas no viven. They don't live. They don't live. They don't live. Muy bien. Entonces, esta es la estructura en negativo. Y tenemos aquí otros ejemplos aquí para que sigamos practicando. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo no trabajo en una fábrica. I do not work in a factory. O puedo decir, I don't work in a factory. Entonces, vamos a ir también repitiendo estas oraciones. Yo no trabajo en una fábrica. Vamos a decir, I don't work in a factory. I don't work in a factory. Tú no trabajas en una fábrica. You don't work in a factory. You don't work in a factory. Él no trabaja en una fábrica. He doesn't work in a factory. He doesn't work in a factory. Ella no trabaja en una fábrica. She doesn't work in a factory. He doesn't work in a factory. Para decir eso no funciona, it doesn't work. It doesn't work. It doesn't work.
Nosotros no trabajamos en una fábrica. We don't work in a factory. We don't work in a factory. We don't work in a factory. Ustedes no trabajan en una fábrica. You don't work in a factory. You don't work in a factory. You don't work in a factory. Ellos no trabajan en una fábrica. They don't work in a factory. They don't work in a factory. They don't work in a factory. Muy bien, entonces ahí vamos armando oraciones en negativo. Y también tenemos aquí una notita que si nos fijamos y nos dimos cuenta ahorita en los ejemplos anteriores, cuando utilizamos tercera persona en singular, es decir, he, she, it, de la forma negativa, al verbo ya no se le añade ninguna S al final, porque esta ha sido añadida en la forma does, en el auxiliar. Y lo mismo va a ocurrir con las interrogativas que vamos a ver a continuación. Entonces, si regresamos aquí y nos damos cuenta que en las negativas dijimos he doesn't work. Ese work ya no se le agregó una S como en las afirmativas, ¿verdad? En las afirmativas el verbo principal llevaba una S. Pero con las negativas, cuando utilizamos does, esa ya es como que esa es la que incluye la S. Entonces ya no tenemos que colocarle esa S al otro verbo principal. Ya decimos solo he doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. ¿Sí? Ya no vamos a agregar la S al verbo principal, como en las oraciones en afirmativo. Y también nos dice aquí que es más común utilizar la forma contraída don't y doesn't, ¿verdad? Que eso pues lo hemos dicho mucho, que los nativos utilizan las short forms todo el tiempo. Don't y doesn't, ¿sí? Sí se escucha bastante también las otras, pero es muy común utilizar don't y doesn't que decir do not o does not. Las dos están bien, las dos las podemos utilizar ahí como nos guste más, pero para hacerlo un poquito más fluido, que suene más natural como los nativos hablan, ellos utilizan mucho de estas short forms. Entonces ahora vamos a pasar con interrogative structure. Vamos con las oraciones interrogativas. ¿Cómo las vamos a armar para el presente simple? Vamos a empezar con el verbo auxiliar. Recuerden que con las preguntas el orden cambia, ¿verdad? Se pone al revés. Empezamos con el verbo auxiliar, to do. Luego el subject, que puede ser un pronoun, o puede ser un personal noun o proper noun. Y luego el infinitivo. Entonces, así armamos las preguntas. Let's see an example with conjugation of the verb to live in present simple with interrogatives. Vamos a leerlo. Let's see an example with conjugation of the verb to live in present simple with interrogatives. Let's see an example with conjugation of the verb to live in present simple with interrogatives. Entonces ahora vamos a ver ejemplos con el verbo to live otra vez, pero ahora en preguntas del presente simple. Si yo quiero preguntar, ¿vivo yo o yo vivo en tal lugar? Do I live? Do I live? Vamos a repetir. Do I live? Do I live? Ah, perdón, es que Do se I trabó un live? ratito. Muy bien. Entonces ahí tenemos primero el verbo auxiliar do, luego el pronombre I y luego el verbo en infinitivo, live. Para preguntar, ¿tú vives? Do you live? Do you live? Do you live? Para preguntar, ¿él vive? ¿Ella vive? ¿O eso vive? Does he live? ¿O does she live? Does it live? Aquí entonces igual lo que mencionamos con las negativas. Cuando utilizamos does, el verbo pasa a la forma en infinitivo. Ya no le vamos a agregar una S. Does
Does he live? Does she live? Does it live? Does he live? Does she live? Does it live? Para decir nosotros vivimos, do we live? Do we live? Do we live? Ustedes viven, do you live? Do you live? Do you live? Ellos viven o ellas viven, do they live? Do they live? Do they live? Muy bien, entonces así es como hacemos la base de las preguntas. El verbo auxiliar do, el subject y el verbo principal. Y luego pues podemos poner un complemento, ¿verdad? Si queremos preguntar, ¿tú vives en la ciudad de Guatemala? Do you live in Guatemala City? Ahí tenemos que poner el complemento, ¿verdad? Y el signo de interrogación y la entonación también. Todo eso hace que suene más fluido, ¿verdad? No solo hay que leerlo, sino que también hay que hacerlo como una pregunta. Entonces ahora tenemos aquí este ejemplo con la fábrica, pero ahora estamos preguntando. Vamos a empezar a repetir. Yo trabajo en una fábrica. Do I work in a factory? Do I work in a factory? Tienes apagado el micrófono. Do I work in a factory? ¿Tú trabajas en una fábrica? Do you work in a factory? Do you work in a factory? Do you work in a factory? ¿Él trabaja en una fábrica? Does he work in a factory? Does he work in a factory? Does he work in a factory? ¿Ella trabaja en una fábrica? Does she work in a factory? Does she work in a factory? Does she work in a factory? ¿Eso funciona? Does it work? Does it work? ¿Nosotros trabajamos en una fábrica? Do we work in a factory? Do we work in a factory? ¿Ustedes trabajan en una Does fábrica? it work? Sorry, Marcos, creo que tienes problemas de internet porque el audio está un poquito atrasado. Ok, vamos a ¿Y terminar. ahora? Ahora sí, vamos a continuar. Para decir, ¿ustedes trabajan en una fábrica? Do you work in a factory? Do you work in a factory? Do you work in a factory? ¿Ellos o ellas trabajan en una fábrica? Do they work in a factory? Do they work in a factory? Do they work in a factory? Muy bien, entonces ya tenemos aquí las preguntas, las negativas, las afirmativas y ahora vamos a aprender cómo responder. Let's learn how to answer. ¿Cómo responder? Y primero vamos con las short answers, las respuestas cortas. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿tú trabajas en una fábrica? Para responder que sí, que no, vamos a ver aquí cómo es la estructura para decir que sí o que no. Entonces aquí primero, if we want to say yes. Si nosotros queremos decir que sí a lo que nos están preguntando, entonces la respuesta corta tiene que ir con yes, luego el subject, por ejemplo, yes, I, y luego el auxiliar, I do. Yes, I do. Con eso respondemos que sí. Y eso pues es una forma que suene como no solo yes o no. Yes, I do. Y así nos vamos a ir con los diferentes pronombres. Por ejemplo, queremos decir que alguien, por ejemplo, estamos preguntando, ¿yo trabajo en una fábrica? Y alguien me responde, sí, sí trabajas. Yes, you do.
Yes, you do, ¿verdad? Vamos a practicar estas. Vamos a repetir. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, you do. Yes, you. Para él, ella o eso, he, she, it, vamos a decir, yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Y para we, you, they en plural, yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Muy bien. Por ejemplo, digamos aquí con las preguntas de la imagen anterior. Si alguien pregunta, do you work in a factory? Y alguien más tiene que responder, yes, I do. Entonces, vamos a hacer algo. Yo voy a preguntar las anteriores del trabajo en una fábrica y mi compañero Marcos va a responder con las formas cortas de acuerdo a la pregunta que yo haga. Si yo digo I, you, he, she, it, me tiene que responder también con he, she, it, dependiendo, ¿verdad? De lo que pregunte. Por ejemplo, si yo le pregunto, do you work in a factory? ¿Cuál tendrías que utilizar? Yes, I do. Muy bien. Y si digamos que yo estoy preguntando, ¿yo trabajo en una fábrica? Do I work in a factory? Yes, you do. Ajá. Si yo pregunto, does he work in a factory? Yes, he does. Or yes, Ajá. she does. Ajá. O eso funciona. Does it work? Yes, it does. Muy bien. Para decir, por ejemplo, nosotros trabajamos en una fábrica. Do we work in a factory? Yes, we do. ¿Ustedes trabajan en una fábrica? Do you work in a factory? Yes, they do. You do, porque son ustedes. Yes. Ah, bueno, pero si preguntamos, ¿ustedes trabajan en una fábrica? Do you work in a factory? Entonces tienen que responder con we. Sí, nosotros trabajamos. Yes, we do sería, ¿verdad? Y si preguntamos, ¿ellos trabajan en una fábrica? Do they work in a factory? Yes, they do. Muy bien. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a alguien más. Vamos a ver. ¿Pueden levantar su mano? Y yo les voy a hacer las mismas preguntas. Y ahí van a practicar las respuestas cortas, las short forms. Tenemos ahí a Majo. Ok, Majo. Pero, ay. Hello. Hello, teacher. Ok, vamos a empezar. Si yo pregunto, do you work in a factory? Yes, I do. Do I work in a factory? Sorry, ¿me lo puede repetir otra vez? Do I work in a factory? ¿Yo trabajo en una fábrica? ¿Cómo me responderías? Yes, you do. Ajá, muy bien. Si yo pregunto, does he work in a factory? Yes, he does. Does she work in a factory? Yes, she does. Yes, she do. Ajá. Does it work? ¿Eso? ¿It? Yes, it does. Si estoy preguntando, nosotros trabajamos en una fábrica. Do we work in a factory? Yes, we do. Nosotros trabajamos.
Si yo pregunto, ¿ustedes trabajan en una fábrica? Do you work in a factory? Yes, we do. Ajá, muy bien. ¿Ustedes trabajan en una fábrica? Do they work in a factory? Yes, they do. Excellent. Awesome. Thank you, Majo. Muy bien. Ahí You're estamos re welcome. bien. Yes. Ahora vamos con if we want to say no. Si quisiéramos decir que no, ahora vamos con las short forms negativas. Entonces, en este caso vamos a repetir. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, you don't. No, you don't. No, you don't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, we don't. No, we don't. No, you don't. No, you don't. No, you don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Muy bien, entonces ahí es para responder en negativo. No, tú no trabajas, no, él no trabaja, no, ella no trabaja, no, nosotros no trabajamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ángel, ¿tienes levantada la mano? ¿Nos puedes ayudar aquí? Yes. Ok, entonces, para eso, yo voy a hacer las preguntas y tú me respondes, pero solo en negativo. Entonces, por ejemplo, do you work in a factory? No, I don't. Do I work in a factory? No, you don't. Does he work in a factory? No, he doesn't. He doesn't. Muy bien. Does she work in a factory? No, she doesn't. Does it work? No, it doesn't. Do we work in a factory? No, we don't. Do you work in a factory? No, you don't. Do they work in a factory? No, they don't. Muy bien, thank you. Ok, entonces así vamos respondiendo en preguntas. Si solo queremos decir sí o no, short answers, vamos a agregar esta parte también. No solo yes o no, tenemos que decir yes, I do, yes, she does, yes, you do. O no, he doesn't, no, it doesn't, no, I don't. Bueno, y ahora tenemos, bueno, tenemos este pequeño ejercicio que va a quedar de tareita. Y para eso tenemos aquí estas oraciones en afirmativas del presente simple y a ustedes les corresponde hacer como el complemento. ¿Sí? ¿Qué más dirían aquí? Por ejemplo, I love. ¿Qué más podríamos decir? A ver, un ejemplo ahí, cualquiera ahí que pueda encender su micrófono. ¿Qué más diríamos? Yo amo. I love you. Ajá, yo te amo. I love you. ¿Qué más podemos decir? I love the pizza. I love pizza. Muy bien. I Amo la love pizza. party. I love party. family. Muy bien. I love my family. Exacto. Vamos con I love you my mom. believe. I love my mom. You believe. You love pizza. I love you, mommy. Ahora you believe. ¿Qué podríamos decir con you believe? You believe Jesus. Ajá, tú crees en Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? You believe in You crayons? believe, Ujú, muy bien. Excellent. you believe in me. You believe in me. Muy bien. Tú crees en mí. Ahora vamos con she sings. Ella canta. She sings. Romantic music. Romantic music. Muy bien. ¿Qué más? She sings
Pop music. Pop music, ella canta música pop. O como diríamos, ella canta hermoso. She sings beautiful. Beautiful. Muy bien. She sings beautiful. She cooks cakes. He cooks cake. Muy bien. ¿Qué más? Con he cooks. She cooks He cooks a pizza. He cooks a pizza. Una pizza. Muy bien. He cooks cookies. Cookies. Perfect. Spaghetti. Spaghetti. Muy bien. Ahora, they can. Ellos pueden. They can Play soccer. play soccer. Muy bien. Very They well. can Play basketball. Play basketball. Perfect. Another one. They play go small. Okay. Excellent. They can do it. They can baseball. They can sing. Muy bien. Ajá, They can ahí play vamos. sing. Ajá, exacto. Y we dream. ¿Qué oraciones podríamos armar con we dream? 5 o'clock. Ajá, muy bien. We dream achieve our goals. Okay, excellent. we dream a beautiful. Ujú. Ok, entonces ahí vamos armando oraciones en presente simple y un complemento. Cuando entre más largo podamos hacer la oración, mejor. Así practicamos más y más y los diálogos se hacen más extensos. Entonces tenemos aquí unos ejemplos en afirmativo. También en negativo, I don't want, you don't learn, she doesn't beg, he doesn't waste, they don't say, we don't run. Y tenemos interrogative también. Do I bake? Do you think? Does she make? Does he watch? Do they read? Do we write? Esta imagen se las vamos a pasar en WhatsApp y ustedes van a armar ahí varias respuestas. Van a completar. Ajá. Va a ser tarea para que en la otra clase tengamos ahí un chancecito de que ustedes digan qué oraciones armaron, cómo las completaron. Y entonces en la siguiente clase vamos a seguir viendo estas oraciones y ustedes van armándolas más y más. Traten de hacerlo más extenso. Por ejemplo, en español, pues se nos ocurren muchas cosas. Tratemos de decir eso en inglés. Y así vamos a ir armando estas oraciones en presente simple, affirmative, negative e interrogative. Y ya estamos utilizando este tiempo verbal. El presente simple, este tiempo se utiliza para cuando queremos hablar sobre, más que todo, rutinas, hábitos, acciones que se hacen constante o que son permanentes. Por ejemplo, si este ejemplo, I live, you live, we live. Yo vivo en la ciudad de Guatemala. Ese es algo que es permanente, que está pasando por un largo periodo. Para eso es el presente simple. Por ejemplo, I eat pizza at lunch. Yo como pizza en el almuerzo. Eso es algo que se hace como una rutina. No es precisamente algo que está sucediendo en el momento, sino, por ejemplo, yo me levanto en las mañanas a tal hora. Yo salgo a correr, yo corro, yo hago ejercicio. Eso es el presente simple. Actividades que hacemos habitualmente, rutinas. Por ejemplo, cuando expresamos nuestra rutina diaria, lo que hacemos en un día, o lo que acostumbramos a hacer todos los días. Para esa expresión, para ese diálogo, tenemos que utilizar el presente simple. Yo me levanto, yo me cepillo, me baño, desayuno. Ese es el presente simple. Algo que estoy haciendo constantemente, una rutina por un largo periodo, algo permanente. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia del presente simple con otros presentes que vamos a ir viendo más adelante. Entonces,
Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a colocar la asistencia una vez más. Para los que no la han llenado, tuvieron algún problema con el internet y no encontraron el link. Y ustedes se quedan de tarea, ahí van a armar estas oraciones en el presente simple. Y luego más adelante vamos a conocer, por ejemplo, el presente continuo. Ese ya habla, por ejemplo, de algo que estamos realizando ahorita, digamos, en este preciso momento. Ese es otro tiempo verbal que vamos a ir conociendo. Y luego otro, y luego el pasado, y así los que nos dé chance. Entonces, llenen su asistencia y vamos a tomarnos también una fotografía. Entonces, les pedimos ahí a los que están encendiendo la cámara. Muchas gracias. Veamos. Ahorita. Muy bien. Entonces, vamos a sonreír. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, sigamos sonriendo una vez más. Permítanme. 1, 2, and 3. Listo. Excelente. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase. Repasen ahí bastante. See you next class. Have a nice afternoon. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Have a nice day, everybody. Have a Goodbye, nice teacher. day, teacher. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye.